grups polítics municipals del Partit Socialista i Bloc sobre la reobertura del cas de l'accident de la línia 1 del metro de València. No sé cuál de los grupos va a defenderla. ¿Cómo es un grupo? Vale, señor Esteve, cuando quiera. Bé, com bé ha dit el senyor secretari, és una moció conjunta i no és que se prepara conjuntament, sinó que hem coincidit en el registre d'entrar en la mateixa moció. Aleshores, ho basem en els següents fets. El 3 de juliol de 2006 es va produir a la ciutat de València el pitjor accident de metro que mai s'ha produït a l'estat espanyol. El descarrilament d'una de les unitats del tren va provocar la mort de 43 persones i 47 van resultar ferides a l'arribada a l'estació de Jesús. Este fet va motivar la presentació, el 12 de juliol de 2006, de la sol·licitud del grup socialista a les Corts per a la creació d'una comissió d'investigació. D'ençà, tot i existir tot un seguit de factors que van desencadenar l'accident i que haurien d'haver generat una investigació seriosa i concloent per tal de garantir a les víctimes i als seus familiars el coneixement de la veritat, la societat valenciana s'ha trobat amb el silenci i el consegüent oblit. La velocitat a la que anava el tren, el mal estat de les vies, les deficiències tècniques dels trens, les mesures de seguretat instal·lades en altres línies de metro que no hi estaven en la línia 1, les reiterades denúncies dels sindicats sobre la perillositat d'aquell tram, els descarrilaments previs que es van ocultar o les finestres mal setjades no semblen haver estat motius suficients per a que s'encetara un procés polític i judicial que explicara amb claredat els fets i es depuraren les responsabilitats que pertocaren. Per si fora poc, la comissió parlamentària que es va crear va quedar desdibuixada pel fet, conegut posteriorment, que totes les persones que hi van comparèixer havien estat alliçonades per una empresa de comunicació, H.M. Sánchez, on lluny de dir la seva veritat, es van cenyir a un guió prèviament escrit per aquests consultors i pactat amb els directius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ni investigació, ni procés judicial, ni veritat. Els familiars de les víctimes no han tingut res d'això. Per contra, han vist com una de les pitjors tragèdies dels últims anys conegudes en el territori valencià cau en l'oblit i provoca així un doble dolor. El grup parlamentari socialista ha presentat en aquests anys fins a 6 propostes per a la creació de comissions d'investigació. L'última, el dia 29 d'abril del 2013, i 24 iniciatives relacionades amb l'accident, compareixences, preguntes i proposicions no de llei. L'aparició de noves informacions sobre les causes que van provocar l'accident del metro de València fan necessària, per respecte a les víctimes, a la veritat i a la moral, que es torni a crear la Comissió Parlamentària d'Investigació que anys enrere es va tancar en fals i que, curiosament, ha estat la més breu en la història del Parlament valencià. Per tot això, proposem al ple els següents acords. 1. L'Ajuntament de Puçol acorda recordar la tragèdia ocorreguda al metro de València amb un acte que tindrà caràcter institucional i permanent cada dia 3 de juliol. 2. Sol·licitar al president de les Corts Valencianes que, a conseqüència de les informacions aparegudes, es torni a crear la comissió d'investigació que es constituïsca abans que finalitzi l'actual període de sessions de les Corts, establint un termini màxim de 3 mesos des de la Constitució per a la conclusió dels seus treballs i presentació al ple de la Cambra, i que aclarisca, d'una vegada per totes, les causes de l'accident del metro ocorregut en la ciutat de València l'any 2006. I per últim, i en tercer lloc, sol·licitar a la Fiscalia la reobertura immediata del cas de l'accident del metro de València. Abrimos un primer turno de intervenciones. Señora Carcasola. Sí, gracias. Muy breve. Estamos totalmente de acuerdo con la moción que se presenta. Desde Iniciativa, como siempre, nos solidarizamos con las víctimas y una manera de hacerlo, por supuesto, es cumpliendo con el primer punto y, sobre todo, lo que esperamos, y más aún los familiares, es que se haga justicia y se consigue reabriendo el caso y esclareciendo los hechos. Así que nuestro voto será a favor. Gracias. Señor Esteve. Sí, dir que en primer lloc, des de luego, no pareix ser que és important el que, per exemple, hi ha empleats de Ferrocarrils de la Generalitat que han denunciat públicament la desaparició, per exemple, del llibre d'avaries del metro, que per cert no és un llibre, diguem, xicotet, sinó que és prou gros, no suficient tampoc amb els testimonis de funcionaris que també han denunciat públicament i davant de la televisió que van ser alliçonats per una empresa i un d'ells inclús guarda el manual
que tenien per a alliçonar-se i per a coincidir tots en les declaracions. També, què dir, del dinar de celebració que van fer tots els que havien declarat en un restaurant per a celebrar que la sentència havia sigut favorable a Ferrocarrils de la Generalitat. Després també he denunciat també en televisió per les famílies de les víctimes que el president de les Corts Valencianes, el senyor Cotino, quasi de cos present, les víctimes, anar a intentar, diguem, que variaren la seva decisió de continuar endavant en la denúncia, oferint-los, evidentment, a familiars faena, és a dir, treball a costa de que, diguem, que alçaren el peu o que es retiraren de continuar denunciant, de continuar en la causa. I això és la comunitat valenciana que tenim. Això és el que hi ha, això és la gent que ens governa, una gent sense escrúpols, que és la segona autoritat després del president de la Generalitat, com és el senyor Cotino. Aleshores, jo penso que, senyors del Partit Popular, vostès se'l tenen que fer mirar. És a dir, se'l tenen que fer mirar perquè, des d'ací, segons el que voten o segons la decisió que prenguen, igual en aquesta moció i en altres, vostès són còmplices d'aquestes persones que tenen el seu partit que utilitzen estratègies fosques per a aconseguir els mitjans, els objectius que elles es plantegen. Jo penso que és qüestió de ficar un poquet de sentit comú i de plantejar-se cada un de vostès a veure què és el que van a votar. Perquè jo vull dir així públicament que jo, per exemple, si en Compromís, en el bloc Compromís, hi haguera una persona aixina i no la tiraren del partit, jo públicament dic que automàticament abandonaré la meva formació el dia que en Compromís hi hagi una persona com pugui haver, com les persones que hi ha també, que n'hi ha prou en el Partit Popular, aixina. Per tant, els demano un poc de coherència i de que se replantegen aquesta situació. Ja veureu el que voten. Gràcies. Muchas gracias, señor Esteve. Señora Sánchez, cuando... Gracias, señora Carceller. Buenas tardes. Bien, como dice la moción, el accidente de metro más grave ocurrido en España el 3 de julio de 2006 se salda con 43 muertos y 47 heridos. Pero, sin embargo, jamás se le dieron explicaciones convincentes a los familiares. Nunca se les atendió y nunca se les respetó por parte de los políticos que gobiernan la Generalitat Valenciana desde hace 18 años. Todo fue un cúmulo de despropósitos por parte del Partido Popular, poniendo trabas a la investigación, ya que se abrió una comisión de investigación, como bien se ha dicho, tras solicitarla el Partido Socialista del País Valencià el 12 de julio de 2006, y la abrieron con la única intención de dar carpetazo al tema lo antes posible, ya que el tema les era molesto. La Comisión de Investigación Parlamentaria se inicia el 17 de julio de 2006 y el 8 de agosto terminó. Se facilitaron 48 documentos y se concentraron en tan solo 4 días 32 comparecencias. Les era muy urgente su cierre. Ya había pasado la visita del Papa, pero tenían que preparar la de la Fórmula 1. Era más importante que la pérdida de 43 vidas. Ahora sabemos que existía un informe que Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana había enviado en septiembre de 2005, o sea, 10 meses antes del trágico accidente, a la fábrica de trenes Boslo, donde se reconocía que los trenes de la serie 3700, a la que pertenecía el que sufrió el accidente, estaban al final de su vida útil. Nombraban una serie de problemas graves que tenía esa serie de trenes. Este informe no se aportó, se aportaron 48 documentos, pero en la Comisión de Investigación no se aportó. Y tampoco se informó de los descarrilamientos anteriores de esta misma unidad. Sindicatos y oposición exigieron el libro de averías de la unidad siniestrada, pero nunca apareció. Otro dato esencial, como ya se ha comentado antes, negado en la Comisión de Investigación, fue cómo Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana preparó previamente las comparecencias que iban a tener en sede parlamentaria, con el asesoramiento de la consultora H.M. Sánchez. Los directivos fueron aleccionados para no salirse ni un milímetro de la tesis oficial de que el accidente solo se debió al exceso de velocidad. A los directivos se les prohibió el uso de palabras como tragedia y baliza. Tras el cierre de la investigación parlamentaria, varios de los empleados que defendieron la tesis del exceso de velocidad
como única causa recibieron mejoras laborales. Entre ellos, los entonces responsables del Departamento de Explotación de Ferrocarriles, los encargados del mantenimiento de material y las vías, el número 2 de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que tras su prejubilación consiguió una asesoría con sueldo, y otro que subió 2 categorías al pasar de director técnico a director adjunto de desarrollo técnico. El exceso de velocidad, imputable a un fallo del conductor, se convirtió en la única explicación del siniestro y cerró las investigaciones de uno de los accidentes más graves y dañinos de la historia del ferrocarril. Ni hubo divisiones en el ámbito político ni responsabilidades penales en el judicial. Desde entonces, el Partido Socialista del País Valencià hemos presentado, como también consta en la moción, 6 solicitudes de comisión de investigación, 24 iniciativas entre preguntas, peticiones de comparecencia y proposiciones no de ley. Tenemos que lamentar que solo hemos obtenido el silencio del Partido Popular, sin respuestas y sin decir la verdad de lo sucedido. Durante muchos años, el Partido Popular ha tratado de minimizar, hacer invisible y tapar todo lo relacionado con este accidente, y nos ha mostrado su cara más miserable. Porque, señores, si es reprobable la corrupción económica, mucho más aún es la corrupción moral. Sobre todo cuando afecta a la dignidad de las personas, a la vida de las personas, y supone un escándalo para la mayoría de los valencianos. Gracias a la movilización y constancia de los familiares de las víctimas, el documental del periodista Jordi Évole en el programa Salvados de la Sexta, y que se han presentado nuevas demandas por parte de la asociación Cercle Obert y del Partido Socialista del País Valencià, la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar un delito de falso testimonio. Delito recogido en el Código Penal, artículo 502.3, cuando dice que los comparecientes en una comisión de investigación están obligados a decir la verdad. Este delito está penado con entre 6 meses y un año de cárcel y una multa. Pero que sepamos a día de hoy lo que aún no se ha conseguido, y muchos nos tememos que no se va a conseguir, ya que al Partido Popular no le interesa, es la apertura de una nueva comisión de investigación parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Yo voy a ser muy breve también en esta intervención. Nosotros nos vamos a posicionar en contra de la moción presentada por el Bloc y por el Partido Socialista, porque entendemos que es un asunto que está en sede judicial, que se ha reabierto el caso efectivamente en la Fiscalía de Valencia. Ha reabierto las diligencias de investigación y ha asignado ya la fiscal que se va a encargar del tema. Entendemos que habrá que esperar a que se solucione en sede judicial y que entendemos también que este no es el foro para debatir sobre un accidente que fue juzgado y sentenciado en su día y que ahora, por los motivos que sean, en este caso por un programa de televisión, se vuelve a reabrir. Entendemos que ni este es el foro ni nosotros debemos posicionarnos de un tema que está ya en fase de investigación por parte de la Fiscalía. Muchas gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señor Esteve. Pues matisar-li que vostè dirà que no és el foro, però nosaltres pensem que sí, perquè ja ens dirà vostè quins els temes que se poden tractar, si a nivell local, si ens afecten o no ens afecten. Jo penso que sí ens afecten, per primera, perquè els que han mort i ferits són valencians i valencianes. Que Puçol ha eixit més ben parat perquè resulta que no té la línia eixa de metro, però altres ciutadans dels altres pobles sí que els ha afectat i són valencians, per això ens afecta. I qualsevol foro és l'adequat per a debatir qualsevol cosa i per a decidir qualsevol cosa i per a recolzar qualsevol cosa. A mi m'agradaria que vostè revisés l'excusa més barata que tenen. No, és que este no és el foro i no voy a decir nada, voy a ser breve. No, diga el que pensa el Partit Popular o que agarre la veu algú de vostès també i dona la seva opinió, perquè tots no pensaran igual, me pareix a mi. Tots no pensaran igual de lo que està dient la senyora Carceller. Trenquen la disciplina, home, i diguin el que pensen com a persones, fiquen's en el lloc dels familiars de les víctimes i ja està, i no hi ha més. Gràcies. De nada, señor Esteve. Señora Sánchez. Sí, gracias. Señora, es una vergüenza que hoy, casi 7 años después,
estemos solicitando de nuevo una comisión de investigación y que el Partido Popular de Pusol diga que va a votar en contra porque la Fiscalía ha reabierto el caso. No tiene nada que ver que la Fiscalía haya reabierto el caso con una comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades políticas. Es una vergüenza que Canal 9 en aquel momento no diera casi información y la que dio no fue objetiva. No tuvo la valentía de cortar la programación, o más bien se lo prohibieron, que cortara la programación para dar la noticia como hicieron el resto de televisiones. Una televisión pública pagada por todos. Sentimos mucha tristeza porque muchos valencianos, a día de hoy, cuando sale el programa de televisión en antena, muchos valencianos ni recordaban el accidente del metro. Ni recordaban el accidente del metro y creían que había sido una víctima o no. O sea que el Partido Popular, con su estrategia de ocultar, lo había conseguido. Lo había conseguido. Y habían dejado sola a los familiares de las víctimas en su lucha. Siento vergüenza. Sentimos vergüenza de no haber estado más a su lado, por lo menos acompañándoles el día 3 de cada mes. Esa falta de respeto a las víctimas, a los familiares, ese chantaje a las familias de las víctimas para que no denunciaran del señor Cotino, ese chantaje de irse de puerta en puerta, ofreciéndoles un puesto de trabajo para que no denunciaran, comprando o intentando comprar el dolor de las víctimas, la desvergüenza de culpar solo al maquinista. Estaba muerto, no se podía defender, no podía dar explicaciones. Encargar un informe para, que más que un informe era un guión, para que todos dijeran lo mismo en la comisión de investigación. Pero es que encima, un informe pagado con dinero público. Un informe pagado con dinero público. La vergüenza del señor Camps, que fue incapaz de recibir a los familiares de las víctimas. Si te escondes es porque algo temes. Vergüenza le tenía que dar hoy día al señor Serafín Castellano decir ahora que el Partido Popular no va a entrar en demagogias. El caso está cerrado y no toca aprovechar la tragedia. ¿Quién se ha aprovechado de la tragedia? ¿Quién está intentando que se haga justicia? No, señores, han sido ustedes, el Partido Popular. El señor Fabra se descuelga el otro día diciendo de no utilizar el dolor de las víctimas. Pero este señor sabe lo que es el dolor de las víctimas. Y sabe lo que es cuando mandó, no el señor Fabra, era el señor K en su momento, pero el señor Fabra ha seguido tapando, negando la comisión de investigación. Y ahora dice que no se haga uso del dolor de las víctimas, pero qué poca vergüenza tiene. Y el colmo de las desvergüenzas fue celebrar con una mariscada y champán el cierre de la comisión de investigación por parte de los técnicos y directivos de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y pagado con dinero público. La señora consellera de Infraestructura ha reconocido que está la factura y que fue pagada con dinero público. 16 personas a celebrar el cierre de la comisión de investigación. Hacía un mes del accidente, de las 43 víctimas, y se van a celebrarlo. Se han reído de los diputados, que han estado toda la oposición luchando por la reapertura de la comisión de investigación. Han ofendido a las víctimas, a sus familiares y a todo un pueblo valenciano. Nos sentimos indignados. La Comunidad Valenciana, desgraciadamente, padece una gran crisis de moralidad, además de la crisis económica y social. Y yo, aunque la señora Carceller ha dicho que van a votar en contra, le digo que al igual que el alcalde de Onda, que es del Partido Popular, el señor Salvador Aguilella, ha declarado y ha aprobado su apoyo a la comisión de investigación. Nosotros hoy en este pleno apelamos a la dignidad como personas del PP y Pavalur y le pedimos que voten a favor de esta moción. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Sánchez. Pues yo muy brevemente me voy a referir especialmente al señor Esteve porque yo manifiesto mi opinión y la de mi grupo. Y usted no sabe si antes hemos consensuado el voto o cada uno tiene una opinión diferente. Y usted no debe entrar a valorar nuestra posición porque en este caso la portavoz soy yo y yo manifiesto la opinión de todo un grupo. Así le digo, señor Esteve, que aquí tienen libertad de voto y el que quiera votar lo que quiera lo puede votar. Y no es usted la persona más indicada para hacerlo, ni para decirlo. También le digo que mi opinión es que este no es el foro para debatir el tema de lo de la línea del metro y lo sigo manteniendo. Lo sigo manteniendo. Usted haga el foro donde lo quiera hacer. Diga lo que diga donde lo quiera hacer. Usted presenta la moción aquí, se le rechaza, ¿verdad que no, señor Esteve? Debata lo que quiera, pero deje que los demás debatamos lo que queramos también. Y no sea usted tan inquisitivo, por decir de alguna manera, señalándonos con que deje que voten lo que quieran. Que yo les niego a la gente que vote lo que quiere. No, nosotros somos un grupo y consensuamos el voto antes de entrar al pleno. Y si alguien está disconforme con el voto, hace lo que cree conveniente. Pero le repito que usted no es la persona más adecuada para decirnos lo que tenemos que hacer. Haga lo suyo en su grupo, que como no tiene grupos usted solo, pues yo, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero déjenos a los demás que hagamos lo que creamos conveniente. Eso por lo que se refiere a usted. Y por lo que se Bueno, es un refrán, no se lo tome al pie de la letra, que es un refrán, es un refrán. Y yo, por parte de la señora Sánchez, es una pena, señora Sánchez, que ahora le entre la vergüenza y que hayan pasado todos estos años con el caso cerrado y que ahora le dé tanta vergüenza todo y que durante todos los años que está el caso cerrado no se hayan molestado en tomar la iniciativa de algo, haberla tomado en su día y no haber esperado a que un programa de televisión haya tenido que sacarlo para que ustedes se pongan manos a la obra. Gracias. Vamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Quart.